Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, como todas las semanas, me gusta un poquito comentaros, ¿vale? Explicaros cosas alrededor de la nutrición, de un poco de la salud al final, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, os voy a intentar explicar de forma, digamos, de una forma sencilla de lo que podemos encontrarnos en el día a día, ¿vale? Sin meternos en tecnicismo ni nada de eso, porque algunas personas sí que lo entenderíais, por supuesto que sí. Otras personas, pues si no estáis al día de esto, pues no lo entenderíais. Entonces es una tontería. Os lo voy a explicar de una forma que sí que vamos a entender todo. Entonces, digamos que el título de hoy más o menos será algo que estará relacionado con la pérdida de peso o algo de eso. Y luego la glucosa y la lluvia. Claro, y uno o una se pregunta, ¿y qué tiene que ver perder peso con la glucosa? Con la glucosa puede pensar, bueno, sí que tiene relación. Con la lluvia no tiene ninguna relación. Lo que ocurre es que esa es la explicación que yo voy a dar, poniendo como ejemplo la lluvia, que es algo que sí que todo el mundo vamos a entender, y qué ocurre cuando ponemos hidrato de carbono, que al final se transforman en glucosa. ¿Vale? Entonces os lo voy a poner con ese ejemplo. Entonces empezamos con el primer ejemplo. Cuando llueve suave, ¿vale? Eso sería el equivalente a un hidrato de carbono de índice glucémico y carga glucémica baja. Es decir, cuando comemos ese alimento, ni el propio alimento tiene mucho índice glucémico, quiere decir que no sube mucho la glucosa en sangre, y tampoco al final el impacto que va a tener eso que hayamos comido sobre nuestra subida de glucosa en sangre no va a ser muy alto, porque la carga glucémica tampoco es alta. Luego os explicaré al final del vídeo exactamente qué es el índice glucémico y qué es la carga glucémica, porque no es lo mismo. Va todo referente a cuánta glucosa tienen los alimentos, cuánta glucosa produce en nuestro cuerpo, pero no es lo mismo. Vale, entonces, una lluvia suave sería, como digo, el equivalente a un hidrato de carbono de índice bajo. Y ahora vamos a reflexionar o vamos a hacer una pregunta que dejamos en el aire. Cuando llueve poquito, ¿es beneficioso para nosotros, para todo, para el sistema, para la atmósfera, para la naturaleza, para todo? Y la respuesta creo que todos estamos de acuerdo que sí, ¿no? Cuando llueve poquito es beneficioso. ¿Por qué? Porque toda esa agua que va a caer es muy fácil de poderla utilizar, no nos va a producir daño, va a ser beneficiosa para la agricultura, para limpiar la atmósfera, para limpiar las calles. O sea, entonces va a ser un tipo de lluvia muy buena. Pues esos son los hidratos de carbono de índice glucémico bajo. Y entonces, ¿y esos cuáles son? Pues esos son, por ejemplo, os voy a decir algunos, las verduras, todas las verduras, todo lo que sea vegetal va a ser bueno. Hortalizas, legumbres como lentejas, garbanzos, alubias, frutos secos, todo eso va a tener un índice glucémico bajo. Comparándolo como estamos haciendo con la lluvia, va a ser que está lloviendo suave. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de nuestro cuerpo? Si es suave esa lluvia, no nos va a hacer daño. Vamos a poder utilizar esos hidratos de carbono perfectamente bien, y además vamos a tener el índice glucémico en sangre, la glucemia en sangre, estable, en unos niveles bajos. Y luego os recuerdo que en el momento que comemos hidrato de carbono y tenemos glucosa en sangre, automáticamente tenemos que tener insulina. O sea, va totalmente unido. No podemos tener glucosa sin insulina, no funciona. O sea, hay glucosa, desde el páncreas hay que generar insulina y que nuestro cerebro tiene que enviar la orden al páncreas de que segregue insulina para poder llevar a las células y acompañarles y abrirles, digamos, abrirles la puerta en la célula para que puedan entrar. Así que poca lluvia sería el equivalente, poco hidrato, poca insulina. Entonces todo perfecto. Esos son los hidratos sanos. Si queréis tener una buena salud, esos son los productos que hay que comer. Vuelvo a repetiros, todo tipo de verduras, de todo tipo de hoja verde, de coliflor,
de espinaca, de acelga, de bachoqueta, de todo lo que queráis que sea de la naturaleza, todo eso ideal. Legumbres, como os he dicho, todo lo que sea hortalizas, todo eso igual, de zanahorias, de todo ese tipo de cosas, y frutos secos que también. Los frutos secos lo que ocurre es que tienen bastantes calorías, entonces, pero unos frutos secos sin pasarse de cantidad, súper beneficiosos para la salud. Pues esos son los productos que tienen un hidrato bueno. Vamos al segundo ejemplo, vamos ya con una lluvia media. Una lluvia ya que no es excesiva, pero ya no es esa lluvia fina. Ya, si te quedas un ratito, te mojas. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a hablar primero de la lluvia. Ya empezaría a causar algunos problemas. Porque a lo mejor llevas un paraguas, si no lo llevas que está muy bien, a lo mejor ya empiezas a mojarte un poco. Si te ha pillado sin paraguas o sin un impermeable, te mojas, ya llegas un poquito a casa mojado. A lo mejor en algunos alcantarillados de alguna calle, si están sucios, ya no se queda el agua y empieza a ser más problemático porque a la hora de pasar las personas se mojan los pies, en fin. Podemos todavía utilizar bien ese agua, pero empieza ya a ser menos beneficiosa para nosotros que cuando llueve menos. ¿Vale? Vamos a trasladarlo al hidrato de carbono y a nuestra salud. Pues exactamente igual. Cuando ya metemos un tipo de producto que produce una glucosa más alta, por lo tanto tenemos que generar más insulina desde el páncreas, ya empezamos a tener más problemas metabólicos, más problemas a la hora de procesarlo, a la hora de poderlo utilizar. Entonces, ese tipo de producto tenemos que comerlo no demasiado. Si queremos tener una buena salud y sobre todo si estamos intentando perder peso, ese tipo de producto ya de índice medio tenemos que gestionarlo bien, tenemos que, digamos, no abusar mucho de él, se puede comer de vez en cuando. Entonces, ¿y qué productos estarían ahí dentro? Pues las patatas pero hervidas o guisadas. En el momento que las asamos o las freímos, ya tienen mucho hidrato de carbono, ¿vale? Tienen mucha glucosa. El arroz integral, cualquier cereal integral, las frutas, pero las frutas enteras, no en zumo. Frutas enteras y tampoco hay que pasarse, porque sigue siendo, tiene fructosa, es algo diferente a la glucosa, pero al final va a pasar por el hígado y se va a convertir en glucosa. O sea que frutas sí, pero sin pasarnos, ¿vale? Cereales integrales, no cereales de estos que van en cajitas con chocolateado, no sé qué, azucarado, no, eso no. Cereales integrales, ¿vale? Centeno, yo qué sé, espelta, el amaranto, cualquier cosa de esas. El trigo no debemos de abusar porque el trigo está demasiado alterado. Entonces, el trigo yo lo quitaría. Cualquier otro cereal que no sea trigo, mejor. ¿Vale? ¿Y qué más? Lácteos, pero sin azúcar, ni edulcorantes, porque no contiene azúcar, pero luego tiene edulcorante no sé cuál o tal, no. Si tomáis lácteos sin azúcares añadidos ni edulcorantes. ¿Vale? Entonces, eso sería dentro de índice medio. ¿Vale? Entonces, tenemos primero lluvia suave, esto es lluvia ya, una lluvia media. Vamos a poder gestionarlo, pero no podemos abusar demasiado y mucho más si somos personas ya que no tenemos una actividad física muy alta y encima queremos adelgazar. Entonces, eso de índice medio, podemos comer algo, pero sin abusar, ¿vale? Con mucho control. Y ahora ya nos vamos al último ejemplo, a la lluvia fuerte, cuando llueve mucho, torrencial. ¿Qué ocurre cuando llueve mucho? ¿Podemos aprovechar ese agua? No. ¿Por qué? Porque cae tanta a la vez que no da tiempo, por ejemplo, a los alcantarillados, a los desagües, a donde va el agua, donde se va a filtrar, no le da tiempo a filtrarla, con lo cual ese agua se filtra algo, pero mucha ya no se puede filtrar y ese agua acabará haciendo daño porque se va a ir hacia otras zonas y va a ir a lo mejor, va a inundar garaje, va a inundar casas, nos va a romper si vamos en paraguas, si vamos por la calle y nos pilla, nos vamos a bañar entero, nos vamos a mojar muchísimo, nos vamos a constipar, en fin. Ese agua muy fuerte no nos va a beneficiar en nada. Y además no la vamos a poder aprovechar, que es importante. Pues eso vamos a trasladarlo ahora a la salud. Un índice glucémico alto en los alimentos va a provocar mucha glucosa, por lo tanto mucha insulina,
y cuando la insulina está muy alta va a empezar a bloquear una serie de procesos, entre ellos la liberación de los ácidos grasos que están en forma de triglicéridos, quiere decir, 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, eso se junta y se guarda bajo la piel, en los adipocitos, debajo de la piel, y si tenemos cada vez que tengamos más, vamos aumentando, claro, el tamaño. Entonces, cuando llueve muchísimo, como os digo, no podemos aprovecharlo. Cuando comemos alimentos con mucha glucosa, tampoco podemos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es demasiada glucosa, a la vez muy alta el índice, y encima va toda a la vez. Porque como son hidratos de carbono muy simples, son monosacáridos, que dentro del hidrato, un hidrato que su composición es muy sencilla, pasa muy rápido por nuestro sistema digestivo, llega muy rápido a las células, pero llega muy rápido y mucha cantidad. Lo mismo que pasa con la lluvia, mucha cantidad y muy rápido, no podemos aprovecharla, pues lo mismo pasa con los hidratos esos. No los aprovechamos. ¿Qué pasaría con la lluvia? Que va a estropear otras cosas. Calle, lo que sea, garajes, casas, se va a meter el agua allí, va a hacer daño. ¿Qué pasa con este hidrato de índice muy alto? Lo mismo. Va a llegar a la célula, va a entrar en la célula, pero la célula utilizará el que necesite. Pero como va a necesitar una cantidad pequeña, pues no cabe más en la célula. Entonces el resto que no necesitamos se va a ir por otro camino y se va a convertir, se va a volver a juntar con el glicerol y va a volver a juntarse y hacer otra vez un triglicérido y se va a volver a ir a donde estaba y se va a depositar otra vez como grasa. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro. Entonces, ¿y qué productos son los que producen mucha glucosa, mucha lluvia fuerte? Pues todo lo que sea pastelería, bollería, zumos industriales, harinas refinadas, arroz blanco, patatas fritas o asadas, cereales procesados, todo lo que tenga, por supuesto, que venga edulcorado, helados, todo eso no vamos a poder utilizarlo porque es demasiada glucosa, ¿vale? Entonces, eso que os quede claro. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nos va a favorecer la salud y si queremos perder peso? Comer hidrato de carbono de índice glucémico bajo, ¿vale? Ahora os hablo también de lo que es índice y carga glucémica porque son dos cosas diferentes y es más importante tener en cuenta la carga glucémica que el índice glucémico, ¿vale? Pero creo que de esta forma lo entendéis fácil, ¿no? Llueve suave, beneficioso para todos. Llueve ya bastante, un poco más. Podemos utilizarla, el agua, pero nos va a empezar a crear algún problema. Llueve mucho, muy fuerte, no vamos a poder utilizarla y nos va a crear muchos problemas. Pues lo mismo, índice glucémico bajo de los alimentos, poca glucosa, poca insulina, perfecto todo se aprovecha, no hay alteraciones metabólicas, no hay problemas a la hora de utilizarlo. Cuando comemos ya algún producto, como he dicho, patata o fruta, todo eso que ya tiene un índice un poco más alto, si abusamos mucho empezamos a tener algún problema, depende, claro, va a depender también de cada persona, va a depender de cómo estés entrenado, de la musculación que tengas, de la edad que tengas, del metabolismo que tengas, de cómo te funcione la glándula tiroidea, de cómo estés el sistema digestivo, va a depender de muchos factores, pero estamos hablando de forma más genérica. Entonces, cuando ya llueve en medio, nos puede hacer algo de daño. Pero de este tipo de alimentos podemos comer de vez en cuando, que ya os he dicho lo que son. Los alimentos ya que tienen mucha glucosa, eso si queremos tener buena salud y sobre todo si queremos adelgazar, tenéis que olvidar de ellos y eso lo podemos comer de vez en cuando como un extra, como digamos como un premio o como queráis llamarle, una vez pues cada X tiempo, y bueno, pues me apetece un helado, bueno, pues te comes el helado. No es bueno, no te puedo decir, eso es bueno, no, o me como un pastel, no es bueno. Eso, tu cuerpo, tu metabolismo no se va a poder aprovechar en tus células, no se va a poder aprovechar tanta glucosa. Pero bueno, por otro lado, emocionalmente, lo que es psicológicamente, nos va a producir un beneficio que nos vamos a sentir bien. Con lo cual, lo que por un lado vamos a perder en el tema estrictamente físico, en el aspecto emocional nos va a favorecer. Así que, pero eso lo podemos tomar, como digo, muy de vez en cuando, no una vez al día, no, ni cada 2 días, no, me como un pastel cada 2 días, no. Si vais por ahí, si queréis adelgazar, y ya yo voy más lejos, no adelgazar, sino si queréis tener buena salud, si abusáis mucho de ese tipo de producto que tiene mucha glucosa, no vais ni a adelgazar, por supuesto no, y a buena salud a la larga tampoco. Así que, y ahora por último os explico lo que es índice y lo que es carga. Índice glucémico de un alimento, imaginaros un pastel, una galleta, un helado.
el índice glucémico es muy alto. ¿Por qué? Porque cuando lo comemos tiene mucha glucosa ese alimento y va a producir mucha glucosa y por tanto mucha insulina tenemos que liberar para poderlo gestionar. Pero claro, no va a ser lo mismo. Entonces vamos a poner un ejemplo, galletas. Yo me como una galleta, el índice glucémico de esa galleta es alto, sí. Es lo mismo de alto el de una que el de 100, el índice es el mismo, pero la carga no va a ser la misma, lo vais a entender enseguida. Si me como una galleta, el índice es alto, esa galleta tiene glucosa, tiene el índice glucémico alto, muy bien. Voy a tener que generar insulina, muy bien. Pero si me como una galleta, bueno, vamos a la lluvia. Si llueve fuerte, pero llueve solo 5 minutos, no va a hacer el mismo daño que si llueve fuerte y llueve una hora. ¿Vale? Pues la carga glucémica es eso. O sea, si yo me como una galleta, el alimento en sí está lloviendo muy fuerte, pero como solo voy a comer una, va a parar de llover enseguida. O sea, como una y entonces la carga que va a producir, la carga al final es qué impacto va a producir dentro de mi metabolismo, el impacto global que va a producir. ¿Vale? Entonces, si como solo una galleta, la carga no va a ser alta. Si en vez de una galleta me como 10 o 12 o 20 galletas, entonces va a ser índice alto, porque la galleta lo tiene, o el pastel, o el helado, pero la carga glucémica cuando como 10 es mucho mayor que la carga de una sola galleta. O si me como un trocito de pastel así, no es lo mismo que comerme 3 pasteles. O sea, la carga, el índice glucémico es alto del pastel, siempre, pero la carga no nos va a producir el mismo daño un trocito pequeño de pastel que 3 pasteles. ¿Entendemos eso? Con la lluvia es muy fácil de entender. Índice glucémico alto, está lloviendo mucho. Carga glucémica alta, llueve mucho rato, mucha intensidad y mucho rato. Si llueve poquito rato, aunque sea fuerte la lluvia, el índice es alto, pero la carga es pequeña. Pues con la comida igual. Si comemos algo que tiene mucho índice glucémico, que os he dicho todos los productos, todos no, pero muchos de los que lo tienen, un pastel por ejemplo, un helado, nos comemos, si me como un helado pequeñito, de estos pequeñitos, el índice es alto, pero la carga lo que me va a provocar dentro no es muy fuerte, digamos, el impacto que me va a producir de que tenga que liberar mucha insulina, porque es pequeñito. Pero si me como 3 polos, además de los grandes, lógicamente voy a tener que generar mucha insulina y durante mucho rato, con lo cual el daño que me va a producir es mucho mayor. ¿Vale? Supongo que, creo que está bastante claro. Entonces, resumiendo ya para acabar, si queréis tener buena salud, tenéis que evitar los de índice glucémico alto y tenéis que evitar sobre todo las cargas glucémicas altas. Quiere decir, os podéis comer un poquito de pastel o un poquito de helado de vez en cuando, sí, pero un poquito. Pero si os coméis 3 pasteles, os coméis 3 helados, lógicamente estáis creando dentro de vuestro metabolismo un caos metabólico importante y no os va a producir ningún beneficio. Y si eso lo hacéis de seguido, lógicamente vais a tener grasa, punta pala, muchísima, y vais a tener mala salud. Y a la larga, pues probablemente acabéis con diabetes, prediabetes o con más otros problemas de otro tipo de salud. Así que creo que es fácil, ¿no? Creo que de la forma que os lo he explicado, no hemos entrado en detalles en glucólisis, que es el proceso, ni en que se convierte en glucosa 6-fosfato, ni que se convierte luego en piruvato, en acetilcolina, tal. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de algo fácil de entender. O sea, se podría explicar de forma técnica, pero no nos enteraríamos mucha gente, pues, porque no es nuestra faena. Entonces no lo sabríamos lo que nos están diciendo. ¿Vale? Pero de esta forma que lo explico yo, sí que es muy fácil, ¿a que sí? Llueve poquito, no hay problema. Llueve más, empieza a haber problema. Llueve mucho, hay muchos problemas. Comemos hidrato de poco índice, no hay problema. Comemos hidrato de medio, no podemos abusar. De índice alto nos va a causar problemas de salud, ¿vale? Pues venga, muchas gracias como siempre y hasta la próxima semana os explicaré otra cosa, ¿vale? Hasta luego, gracias.